Estamos ya conectados con nuestro primer invitado, el ingeniero Henry Kronfle Cusaya, a quien le damos la bienvenida, candidato presidencial por el Partido Social Cristiano. Henry, y por ahora vamos a dejar la posición de presidente de la Asamblea y nos vamos a dedicar a Henry Kronfle, candidato presidencial. Henry, ¿cuál es la motivación para haber aceptado este desafío nuevo en la carrera política de Henry Kronfle como candidato a presidente de la República? Gracias, Carlos. Un saludo muy especial para ti, para Oscar, que está en el panel, y para Pocho. Un abrazo también para todos los que nos están viendo y escuchando. La motivación es que nada funciona. En el Ecuador nada funciona. Ese es el problema. La inseguridad campante. Mira tú, ranking número 1, el Ecuador ahora de los países de América Latina con más muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 44.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Julio, este julio que acaba de pasar, el mes quizás más violento publicado por la prensa en la historia del Ecuador. Julio, muere la gente por no ser atendida en materia de salud. No hay plata para hacer diálisis, no hay plata para curar el cáncer, no hay plata para poner una batería sanitaria en una escuela fiscal. La seguridad social, 20%, que es una quinta parte de nuestro salario, que es como un seguro prepago que tú estás haciendo, para que el día que necesites la atención estés cubierto. No consigues ni la cita, y si consigues la cita no te la dan después que quizás ya te mueras, y si te la dan mientras estás vivo y te atiendes, no hay medicinas, no hay hospitales funcionando. Entonces nada funciona. El sector productivo, todos los sectores productivos con los que he hablado, la mayoría de ellos con pérdidas dentro de todos estos sectores entre el 20 y el 30%. Pocos son los sectores, quizás la venta de comida y de medicinas es lo único que se mantiene. Es decir, ni la economía, ni la seguridad, cada día más impuestos, ni la seguridad social, ni los sectores productivos. Entonces, señores, si seguimos haciendo lo mismo, no esperamos un cambio en el Ecuador. Y más en deuda, eso sí, más deuda, ¿no? Henry, 187 años de la República. En 187 años, 42.000 millones de dólares de deuda. En los últimos 7 años, llevamos esos 42.000 a 84.000 millones. Es decir, con esta fórmula, lo que nos espera en 4 años más, quizás 120.000 millones. ¿Y qué van a hacer los gobiernos? ¿Pedir más plata a la gente? ¿Seguir despilfarrando el dinero? ¿Seguir poniendo impuestos? Señores, esto tiene que acabar. Henry, antes de empezar a hablar de las soluciones a ese diagnóstico que han hecho o que has hecho, quisiera preguntar... la candidatura de Henry Kronfle y Dayana Paisle está en firme. Yo entiendo que ya fue aceptada en el Consejo Nacional Electoral, pero la pregunta va dirigida a estos días que faltan para alguna alianza. ¿Esta candidatura, de lo que conozco, va a quedar en firme o existe expectativas de alianzas, Henry? Mira, nosotros hace varios meses atrás le dijimos al país que participaríamos con candidatos propios. ¿Cuál es el motivo de participar con candidatos propios? Que la experiencia nos demostró que cuando hacíamos una alianza con aquellos que, nos copiaban el discurso, como lo están haciendo ahora, de qué es lo que hay que hacer en el país, pero que en el fondo no lo creían, porque cuando llegaban al poder se olvidaban del discurso. Prometían y se comprometían durante la campaña, llegaban al poder y se olvidaban, trastocaban el plan de gobierno o hacían exactamente lo opuesto. Eso ya no lo vamos a permitir. Nosotros no mentimos y cumpliremos sin excusas lo que estamos diciendo que vamos a hacer, porque creemos que eso es lo que tiene que funcionar para cambiar la situación del Ecuador. Segundo, hubieron candidatos dentro del PSC en su momento que se anunciaron. Entre ellos uno que 3 veces fue candidato, 3 veces decidió no ser candidato, no se apareció en el momento que había que hacer la primaria. Fuimos abiertos en las primarias, se invitó a todo el mundo en la primaria. Y en la primaria del partido, en esta gran asamblea, se votó por unanimidad para que seamos Dayana y yo el binomio que presente ante el país el Partido Social Cristiano. Candidatura que nos honró el partido con su confianza y que estoy seguro que nos va a honrar el pueblo ecuatoriano más adelante con su voto. Dicho esto, la candidatura está en firme y seremos 100% respetuosos de la voluntad de un proceso democrático que se dio de manera amplia en una asamblea general frente a las autoridades en el Partido Social Cristiano. Henry, muy buenos días. Gusto saludarte y conversar.
ya ahora como precandidato a la presidencia de la República. Quizás más adelante conversemos como presidente de la Asamblea Nacional, pero en este momento estamos tratando temas preelectorales. El Partido Social Cristiano ha gobernado una vez de manera exclusiva, ¿no? Porque realmente llegó al poder una segunda vez con el presidente Lasso, pero se dio la ruptura justo antes del inicio del gobierno del mencionado expresidente y por ende pues no pudo participar directamente. Hablemos de que en una sola ocasión ha estado el Partido Social Cristiano en el poder. Y una de las cosas que se recuerda en el gobierno de León Febres Cordero fue la lucha contra la inseguridad, en ese momento propiciada por Alfaro Uribe Carajo, la cual se pudo vencer en el gobierno de Febres Cordero. Y la gente recuerda justamente a León y a su gobernador, que era el principal pilar en la lucha contra la delincuencia, el exalcalde de Guayaquil, en esa época era gobernador solamente de la provincia, Jaime Nebot. La pregunta va en el sentido de cómo va a apuntalar la lucha a favor de la seguridad ciudadana Henry Kronfle. Y sobre todo, ¿habrá la posibilidad, por ejemplo, de que Jaime Nebot salga de sus cuarteles de invierno nuevamente a la función pública para colaborar estrechamente con Henry Kronfle en materia de seguridad? No te digo siendo un ministro del Interior, pero no sé, en alguna función directa en donde la imagen y sobre todo la experiencia de Nebot pueda ayudar a Henry Kronfle en la lucha contra la inseguridad. Definitivamente sí. Déjame ir por orden contestando tu pregunta. Tú dijiste claramente en el gobierno de León Febres Cordero como presidente y Jaime Nebot como gobernador. Se controló la inseguridad y se le dio seguridad a la ciudadanía. ¿Por qué? Primero, porque sabían con claridad que quienes estaban tras las rejas era el pueblo, de bien, y que los delincuentes estaban libres. Segundo, porque decidieron actuar con mano de hierro contra la delincuencia que tenía acorralada a la población y que hoy pasa exactamente lo mismo. Tercero, porque hubo un respaldo, pues, total, permanente y eficaz para las fuerzas del orden, para la Policía Nacional, para los militares, para justamente que utilicen legalmente las armas y de manera pertinente, por supuesto, las armas de fuego. Y con ese respaldo y ese total liderazgo de la fuerza del orden, la policía y los militares se sentían respaldados, que si tenían que actuar, no es que se iba a proteger al delincuente y se iba a dañar a la víctima. Tiene que ser exactamente al revés. Eso vamos a impulsarlo también. Cuarto, ¿hasta cuándo, pues, no se destituyen a estos jueces y a estos fiscales corruptos que no hacen absolutamente nada, sino que al contrario, sacan a los delincuentes cuando ya actúa la fuerza pública para meterlos a la cárcel, como que si las cárceles fueran hoteles, cuartos de hotel que entran y salen cuando se les da la gana? ¿Quién sanciona a quienes no sancionan a esos jueces y fiscales corruptos para que no hagan eso? Nadie. Entonces hay que sancionar a los responsables que siguen manteniendo en la función judicial a esos jueces y fiscales corruptos. En el caso de la violencia contra las mujeres, ¿qué hemos hecho en el Partido Social Cristiano? Dayana Pazle, que me va a complementar muy bien, una mujer muy inteligente, que yo respeto muchísimo. Yo sí respeto a las mujeres. Yo sí valoro la función de la mujer. Yo sí voy a tener un binomio trabajando complementándome, porque dos personas hacen mejor el trabajo que una, desde la presidencia y la vicepresidencia. Pero bueno, ¿qué te quiero contar con esto? Amiga, no está sola. El programa justamente para atender a las víctimas y priorizar la atención de las víctimas de la violencia contra ellas, las mujeres, del femicidio. Eso vamos a combatirlo y lo vamos a sancionar. Una teoría que es además tuya, Pocho, que yo concuerdo y que concordó en su momento Jaime Nebot como gobernador. El patrullaje continuo en la calle, por cuadrantes, pues. No solo hacer los operativos efectivos, sino el patrullaje continuo por cuadrantes en las calles. Eso va a ser sumamente importante, como una medida de reacción rápida y como una medida preventiva. Y terminando lo que tú me acabas de preguntar acerca del rol de Jaime Nebot, por supuesto que le pediré a Jaime que sea mi asesor número uno, y estoy seguro que va a ser mi asesor número uno en materia de seguridad, porque es un tipo que tiene toda la experiencia y lo demostró en el manejo de la seguridad de Guayaquil.
Ingeniero, muy buenos días. Oscar del Bruto lo saluda. Quisiera que hablemos un poco de su proyecto económico de llegar a la presidencia. Entonces, las proyecciones más optimistas dicen que este año el Ecuador va a crecer a 1% del PIB. ¿Cuál sería su estrategia si llega a la presidencia para dinamizar la economía? ¿Inversión en obra pública, bajar los impuestos, atraer inversión extranjera? ¿Cuál es el plan? La proyección que tiene crecimiento la economía es del 0.1%, cuando hay un incremento de la población de alrededor del 1.54%, lo cual hace que haya un decrecimiento en la economía, y ya lo declaró el Banco Central que estamos en recesión. El Banco Central, imagínense, el Ecuador declara eso, histórico, que estamos en recesión. El decrecimiento va a ser de alrededor de 1.53%. ¿Qué quiere decir esto? En vez de crecer la economía, generar inversión, generar los empleos por el crecimiento económico, porque el empleo no se genera por decreto, sino cualquiera firma un decreto y ahí tenemos empleo, va a decrecer la economía. ¿Y qué coayuda ese decrecimiento? La exacción, pues el cobro excesivo de tributos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para expandir la economía y generar el empleo y la inversión va a ser bajar el IVA general del 15% al 12% inmediatamente y llevarlo al final del gobierno de los 4 años al 10%. Segundo, 0% de IVA para todos los productos de la canasta básica. Usted sabe que mientras algunos dicen que la canasta básica ha bajado, el gobierno, el costo de la canasta básica está por las nubes, ha subido 5% en promedio el precio de la canasta básica, si uno compra los productos. De los 359 productos de la canasta básica, 208 pagan IVA, es decir, casi el 60%. Ahora, 0% de IVA a todos los productos de la canasta básica. A todos. Productos como jabón para lavar, papel higiénico, imagínense, crema dental, café soluble, shampoo. O sea, no estamos hablando de productos sofisticados. Lo de la canasta básica, pagan IVA, 0% de IVA. 0% los insumos médicos, pañales, jeringuillas, gasas, esparadrapo, aunque le parezca mentira, las mascarillas, ahora que ha habido un repunte del COVID, guantes, pagan IVA. 0% en todos los insumos médicos, 0% de IVA en los insumos, materiales y herramientas para el sector agrícola. ¿Pero cuál cree usted que es la herramienta que más utiliza el agricultor, el campesino ecuatoriano? El machete, pues. Machete paga IVA. Hay que quitarle el IVA al machete, a las palas, a los picos, a los instrumentos de poda, a las bombas de fumigación. 0% de IVA por 5 años a todo el sector turístico. Está quebrado, señor, está quebrado el sector turístico. Le han puesto impuestos hasta el patrimonio, cuando están vacías las infraestructuras hoteleras porque no hay ocupación, por la alta inseguridad que existe en el país. 0% de IVA por 5 años a todo el sector turístico. Y priorizar, y lo tengo que decir con claridad, el pago de la deuda a los sectores sociales, pues, porque no pueden seguir muriendo niños por falta de atención en los centros de cáncer del país porque se le pagan a los tenedores de bonos que supuestamente son internacionales, que en realidad son nacionales, vestidos de internacionales, y se muere ese niño. O no hay la diálisis para la señora que la necesita y que si no se la dan en 3-4 días por la falla renal muere, pero si se prioriza el pago de la deuda externa. Entonces aquí vamos a priorizar la obra social, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, y por supuesto se va a respetar el pago de la deuda externa, pero como segunda prioridad. La primera prioridad van a ser los temas sociales, el ser humano por encima de cualquier tenedor de bonos. Y hay que reestructurar esas deudas y haremos un plan de reestructuración porque se van a cubrir y se van a pagar. Henry, ¿cuál va a ser la posición del gobierno de Henry Kronfle en materia tributaria específicamente sobre, por ejemplo, el IVA? Quiero saber qué piensas, si es que llegas a la presidencia de la República, hacer con el IVA, con ese 2% sobre el 13% que es voluntad del gobierno, y si vas a presentar alguna reforma económica urgente para bajarlo del 13% al valor que consideres, por un lado. Por otro lado, aranceles de vehículos. Siempre hemos dicho que en este país es increíble que un vehículo cueste el doble del precio FOB. Es una cosa realmente ilógica. Y 3, sobre el impuesto de salida de divisas, que tanto se ha hablado de que hay que reducirlo, pero al final de cuentas o no se lo termina de reducir o se lo vuelve a elevar a niveles del 5%. Entonces queremos saber sobre esos 3 puntos específicos tributarios, ¿qué piensa hacer tu gobierno? A ver, primero vamos a hablar sobre el IVA general.
Sobre el IVA general hemos sido claros, bajaremos del 15 al 12%, de entrada, y luego llevarlo al 10% en 4 años. Solamente una cosa, Henry, de entrada podría bajarse al 13, porque del 13 al 15 es optativo del Ejecutivo. Para bajarlo del 13 a 12, 11 o 10 habría que presentar un proyecto económico urgente. Hay que presentarlo, por supuesto que presentarlo, y será uno de los primeros proyectos que irán a la Asamblea inmediatamente, pero queremos bajarlo al 12 de entrada, y de ahí podemos bajarlo al 13 inmediatamente, como tú dices, al día siguiente o el mismo día, y al 12 30 días, pero digamos que todo el gobierno funcione en una escala que vaya reduciendo el IVA hasta poder llegar al 10% al final del gobierno, porque nosotros sí creemos que si el ciudadano tiene el dinero en su bolsillo, lo sabe administrar mucho mejor que el gobierno, número uno. Número dos, se acaba el despilfarro. Número tres, se mueve la economía. Teniendo el dinero en el bolsillo, el ciudadano compra, las empresas venden, invierten, generan empleo y tributan, porque aquí la confusión es si más impuestos, más recaudación, ya al revés. Mientras más impuestos vayamos, va a ser menor la recaudación, vamos a contraer la economía y vamos a hacer más de lo mismo, que es que endeudar al país, contraer la economía, no tener empleo, fomentar la migración y la inseguridad. Eso se acabó con nosotros, eso se acabó. Hablando del tema aranceles de vehículos, hay tratados de libre comercio ya firmados con Europa que tienen la desgravación establecida, que son supranacionales. Esto hay que respetarlo, por supuesto que hay que respetarlo. Pero hay que fomentar que no se vayan las empresas ensambladoras en el Ecuador que generan tanto empleo, que ya tú ves que han anunciado algunas el retiro. ¿Por qué? Porque no se tiene una diferenciación entre el pseudo híbrido, por ejemplo, en los automóviles, y el carro híbrido real en los automóviles. Entonces, se meten carros con cero aranceles que no tienen, digamos, ese beneficio de no consumir combustibles, que lo que se trata es de dar el beneficio como incentivo para que no se consuman combustibles y, sin embargo, deja de pagar aranceles. Eso hay que revisar. Y por último, el impuesto a la salida de divisas. Tú sabes que es un impuesto a la entrada de divisas. Ese impuesto hay que manejarlo paulatinamente a la baja para fomentar la inversión, porque te da lo mismo que te cobren entrando al cine que te cobren saliendo del cine, viendo la película. Entonces, mientras te cobran, vas a tener el problema. Hay que bajar y llegar a cero paulatinamente, que era lo que nosotros propusimos en materia del gobierno de Guillermo Lasso y que ahora se revirtió en este gobierno. Henry, la última pregunta en torno a esta parte como candidato. Uno de nuestros oyentes, Julio Acuña, nos dice que le preguntemos a todos los candidatos ciertas precisiones, y en este caso me pide que le pregunte a todos los candidatos la posición de Henry Kronfle como candidato a presidente de la República del Ecuador respecto a las elecciones de Venezuela, que debemos preguntarle a todos para tener claras las posiciones. Las elecciones de Venezuela desde su óptica, y Henry. Primero, quizás el Parlamento en América Latina que se ha pronunciado más fuerte en contra de la violación del derecho supremo a la democracia, que es votar y que se respete la votación de un pueblo, ha sido el Parlamento ecuatoriano bajo mi liderazgo. Eso quiero ser absolutamente claro. Y claramente voy a contestar. Es un gobierno que no se puede reconocer en ninguna parte y que tiene que haber cooperación internacional para buscar la fórmula que acabe con ese gobierno, que es una tiranía, lo tengo que decir con absoluta claridad, que lo que hace es coartar los derechos a los ciudadanos en Venezuela, coartándole primero el derecho del sufragio, que se respete su sufragio, porque mucha gente no le dejaron ni votar, y al que le dejaron votar le han irrespetado el voto. Y eso se ha convertido en una dictadura de opresión, y no hay nada peor que le tengan respeto a una persona por miedo. Ahí es cuando se acaba la democracia. Eso es lo que tenemos que rechazar el mundo entero. Y tiene que haber una cooperación internacional para terminar de una vez por todas con este problema de Venezuela. Ingeniero, se me estaba quedando una pregunta en el tintero con respecto a su candidatura. Pongamos un escenario hipotético en el que hay una segunda vuelta a la que pasan solamente el candidato Noboa y la candidata González. ¿Cuál sería el apoyo, si es que alguno, del Partido Social Cristiano? Nosotros vamos a pasar la segunda vuelta, estamos seguros, pero en caso hipotético de ese resultado, por supuesto, va a ser al candidato Noboa. Pidiéndole, por supuesto, que cumpla ciertos requerimientos en base a un plan de gobierno. Vamos, Henry, ahora sí nos ponemos pues el traje de presidente de la Asamblea Nacional y vamos a hacer algunas preguntas rápidas. Henry, lo primero,
esta acción de protección de la cual se habló mucho la semana pasada, quiero tener con toda claridad, altera de alguna manera, si es que la Asamblea debiera cumplir, supongamos que debiera cumplir, tengo entendido que eso igual no alteraría el cronograma del juicio a la señora fiscal, es decir, que el juicio a la señora fiscal se reiniciaría apenas termine el juicio de la ministra Mónica Palencia. ¿Eso es así, Henry, o me equivoco? Estás en lo correcto. Primero se reactiva el juicio de la señora fiscal una vez que regresemos del receso legislativo y se apruebe en el Consejo de Administración Legislativa el pedido de la propia señora fiscal de que se le reactive su juicio político porque ya está en condiciones de defenderse, porque ya ha pasado el riesgo, digamos, de su embarazo. Eso es como un primer tema. Segundo tema, el juicio de la señora fiscal se tiene que tratar antes porque ese juicio fue interpuesto antes y hay que respetar la prelación de los juicios. O sea, no se ve alterado en absoluto, contestándote con claridad tu pregunta. Perfecto. Lo segundo que discutíamos el viernes en el debate, Henry, ¿qué va a pasar con el CAL? Porque en el momento que les toque, o en su caso, le toca renunciar el 2 de octubre, hay un miembro menos y luego en enero se dificulta aún más porque varios de los miembros del CAL salen de licencia y la ley no contempla un mecanismo claro para esa falta de quórum, vamos a decirlo así, del CAL. ¿Qué va a pasar con el CAL, con su renuncia y con la licencia de enero del resto de miembros? Ya, tiene dos partes tu pregunta, las voy a contestar rápidamente. Con mi renuncia el 2 de octubre sube Viviana Veloz a la presidencia y queda vacante la primera vicepresidencia. Nosotros estamos buscando el consenso para que sea elegido un miembro del Partido Social Cristiano, de la bancada del partido, que además no tenga que pedir licencia en el mes de finales de diciembre, principio de enero, porque va a volver a correr, porque Viviana Veloz va a volver a correr y ella tiene que pedir licencia y quedaría encargada en la primera vicepresidencia, la presidencia de la Asamblea. Es decir, en el mes de enero retomaríamos nosotros la presidencia de la Asamblea a través del encargo hasta que cumpla los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es cuando podría regresar ella. Entonces es muy importante que esa persona no corra para que no tenga que pedir licencia también. Segundo, Esther Cuesta es la única del Consejo de Administración Legislativo que ha anunciado que no va a volver a correr. Entonces, habrían 2 miembros de los 7 miembros del CAL, porque todos los demás van a tener que pedir licencia. Entonces, queda la cabeza, que es el presidente encargado, en este caso el primer vicepresidente, y quedaría el primer vocal. Hay que resolver el problema y hay que votar por nuevos miembros para el Consejo de Administración Legislativa, porque no puede quedar sin Consejo de Administración Legislativa la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que yo pediría? Más allá que ya no voy a estar ahí, pero que me gustaría tener un consenso previo a irme, es que se respete las bancadas en las posiciones del Consejo de Administración Legislativa. Es decir, que los partidos políticos que conforman hoy el CAL sigan siendo los mismos independientemente de quiénes sean las personas dentro de esos partidos políticos. Henry, sobre temas ya de la Asamblea voy a actuar en este momento como abogado del diablo, pero además porque pienso y estoy convencido de lo que te voy a preguntar. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con que no se den los relevos que deben de darse. Para eso hay un presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Ni me acuerdo el nombre de quién es el segundo vicepresidente de la Asamblea, pero es el segundo vicepresidente de la Asamblea. Y por tanto, deben de darse los relevos. Cuando se va el presidente de manera definitiva o circunstancial, debe de asumir la primera vicepresidencia, la presidencia, la persona que ocupa la primera vicepresidencia. Y asimismo, el segundo o segunda vicepresidente tiene que correr. O sea, eso no, lo determina, eso no, lo determina la lógica. Entonces, ¿cuál es la función del segundo vicepresidente? Pues es decorativo. Sí. Encargarse de la presidencia, ausencia del presidente y del primer vicepresidente. Esa es la función del segundo vicepresidente. Y ser miembro activo del Consejo de Administración Legislativa. Déjame explicarte, no es así. El artículo es muy claro. De la sustitución del presidente. El artículo no dice de la sustitución del primer vicepresidente. Porque si tú dices que esto tiene que ser una escalera, entonces el segundo pasaría a ser primero, el primer vocal pasaría a ser segundo vicepresidente, el segundo vocal primer vocal. ¿Y qué pasa con el cuarto vocal? Pasaría a ser el tercero. ¿Y quién sería el cuarto vocal? Entonces, no es así. Hay que escoger, la vacante se queda en la primera vicepresidencia. Hay que escoger al primer vicepresidente. Solo para aclarar. Y el segundo punto, Henry, que también estoy en desacuerdo, es con la actitud del secretario de la Asamblea.
él no es vocero político de la Asamblea, él es secretario de la Asamblea. Es decir, el secretario de la Asamblea no solamente es el que acompaña al presidente en la conducción de una sesión, dando el orden del día, informando cosas que tiene que informar como secretario, sino que sobre todo tiene que certificar las decisiones de la Asamblea. Y en este caso lo vimos al secretario de la Asamblea el día jueves como vocero de la Asamblea hablar de que no iban a acatar una decisión del juez constitucional. Más allá de que si en lo legal es o no es pertinente esa decisión por parte de la Asamblea, no le corresponde al secretario decirlo, porque él lo que tiene es que certificar una decisión de la Asamblea. La decisión de la Asamblea, o en este caso hasta del CAL, o de la Asamblea, es una vez que la tome o el Pleno o la tome el CAL, pero no a título personal salir a hablar a nombre de la Asamblea y de decisiones sobre todo de la Asamblea. No, Pocho, no. Déjame explicarte, por favor. Hay esta sentencia espúrea de este juez. La da verbal. Se apela por parte de la Asamblea en la misma audiencia de manera verbal. No podemos poner otro recurso porque no hemos sido notificados con la sentencia por escrito. Por ejemplo, cuando nos notifiquen por escrito se pondrá una ampliación y cuando nos notifiquen por escrito llamaremos al Pleno para hacer conocer y que se tome una resolución jurídica por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que es ya la decisión jurídica de la Asamblea. ¿Qué pasó en el interín? Muy simple. Recibimos las llamadas de las bancadas que conforman una gran mayoría en la Asamblea Nacional. Una gran mayoría, amplia mayoría, diciéndonos que no se iba a permitir por ningún motivo la interferencia de funciones en el primer poder del Estado, que ningún otro organismo y ninguna otra función del Estado iba a interferir, con lo que ya inclusive existe una sentencia de la Corte Constitucional al respecto, que es la Corte de Última Instancia. Pero más allá de eso, se le delegó en ese momento, por decisión de las bancadas, a través de la presidencia, la vocería, que está permitida perfectamente en los artículos pertinentes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que ha anunciado el secretario es que no se acatará. Él no ha anunciado que ya ha decidido la Asamblea a través de una resolución jurídica que no se acatará, porque esa resolución todavía no existe, primero porque no hemos sido notificados y segundo porque estamos en receso legislativo. Entonces, él tiene la plena facultad para hacer la vocería porque así lo determina la delegación que le hicimos a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pues bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Henry Kronfle, candidato a presidente por el Partido Social Cristiano, pero también presidente de la Asamblea Nacional. Hemos podido hacer las dos cosas. Muchas gracias, Henry. Gracias a ustedes. Un abrazo.